Aunque fue difícil, el director del proyecto acordó el acta de constitución con los 4 patrocinadores involucrados en el proyecto. Y se aprobó un proyecto por $4 millones. Ahora, el CPI del proyecto es 0.97 y la revisión del desempeño anterior fue positiva. Ok, fue positiva. Cuando el proyecto entró en su segunda fase, ok, un miembro del equipo renuncia y la holgura se reduce en un 30%, cambiando a 5 días. Se ha producido un riesgo que fue abordado desde el presupuesto del proyecto. La última inspección de calidad mostró que el proyecto va en la ruta para completar el MVP a partir del diseño de experimentos, con base en la información que debería hacer el gerente de proyecto a continuación. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Si yo miro este proyecto, yo quiero preguntarles, por ejemplo, a ustedes, si les digo a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva? Si les digo, por favor, con esta información, hágame un reporte de estado del proyecto. Dígame, ¿el proyecto va bien o el proyecto va mal? ¿Quién me dice algo? ¿Va bien o va mal? ¿Cómo lo ven ustedes? Va bien. Correcto, Mauro, ¿cierto? Es un proyecto que va bien. Entonces, esta es una pregunta, ¿ok? Esta es una pregunta que me dice, ¿qué hacer cuando las cosas están bien? ¿Sí? ¿Cómo la ven esa pregunta? ¿Qué Cierre la hacer fase. cuando las cosas van bien? ¿Mm? Si yo voy bien, ¿qué hago? No necesariamente tengo que cerrar la fase, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no me dicen a mí que ya he cumplido los criterios para cerrar la fase, ¿sí me entienden? Porque estoy como ahí a la mitad del proyecto, ¿sí? Digamos que el cierre de fase se da cuando yo tengo que cumplir los criterios, ¿ok? Cuando yo tengo que cumplir unos criterios de cierre de fase, es decir, cuando yo hago una validación de alcance, ahí me están diciendo, hubo una inspección de calidad, sí, y demuestra que el proyecto va en la vía del MVP, pero no me han dicho en cierta forma que ya se completó el MVP siquiera, o que ya hay una validación de alcance, o que ya hay un producto aceptado, en ningún momento me están diciendo eso, o sea que yo no puedo cerrar la fase, ¿ok? Descartada. ¿Implementar un fast tracking para recuperar el plan? Pues no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que el proyecto va bien. Y dice Andrés, pero es que mira lo que dice de la holgura. Esta es una trampa también de Andrés Sousa aquí, ¿sí me entiende? Dice, ve aquí, la holgura se reduce en un 30% cambiando a 5 días. Aquí, ¿la holgura es negativa o la holgura es cero? No. O sea que la holgura se sigue manteniendo positiva. Entonces, cuando yo le pongo la holgura se reduce, ¿sí? Como quien dice, uno pensaría miércoles, o sea, estoy afectando el cronograma. Pero le estoy diciendo no, o sea, sí, se reduce la holgura, pero igual está positiva. O sea, que para qué yo en cierta forma, digamos que esta información que me dice acá no me está hablando más en términos de tiempo. O sea, que esto no tiene nada que ver. Dice aquí, digamos que investigar los riesgos adicionales causados por la dificultad que se viene experimentando y actualizar el registro de registros. Pero entonces yo les pregunto, ¿cuál dificultad? ¿Cuál es la dificultad que ven ustedes aquí? ¿Cuál es la dificultad que se viene experimentando? Si este proyecto en teoría va bien. Si yo, miren aquí, otra cáscara Andrés Sousa dice, si un producto se ha producido un riesgo que fue acordado desde el que fue abordado desde el presupuesto del proyecto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Cuando digo, se ha producido un riesgo que fue abordado desde el presupuesto, ¿qué significa? Que todo estaba contemplado para cubrirlo y que yo tenía presupuesto, que no había problema, que se Exacto. materializó algo que yo ya había Que ya estaba visualizado. previsto. Exacto. Exacto. ¿Cierto? Ya estaba previsto. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, bueno, revise el plan, a ver con qué sigue. ¿Sí me entiende? Revise los planes. Andrés, ¿Qué me queda? ¿Sí? pero Dime. a ver, es que sí, pero si bien el proyecto va bien, yo estoy de acuerdo con el compañero que ahorita dijo que estaba bien, o sea, yo dije, el proyecto va bien, el 0.97 pues es nada, son 3 puntos por debajo, o sea, más o menos me estoy gastando lo que dije.
lo que tú dices, reducir la holgura, pues estamos bien, ya vamos ¿cómo es? Encaminados a entregar el producto mínimo viable, pero no en la vida real como ver estos deterioros que yo vengo como experimentando, si sean pequeños, no es como una alarma para yo revisar qué otra cosa puede saltar. O sea, Lo que pasa es que dice ahí, ¿no? Investigar los riesgos adicionales causados por la dificultad que se viene experimentando. ok, ¿Sí me ya. entiendes? Era Pero esa como parte. yo no vengo, o sea, esto No hay es ninguna dificultad. una pregunta donde yo les estoy poniendo es la maravilla, ¿sí me entienden? O sea, les pinto la maravilla aquí, o sea, una condición normal de un proyecto planeado. Entonces, ¿qué hacer cuando las cosas van bien? O sea, no solamente tengo que actuar cuando las cosas son malas, ¿sí me entienden? Pues, esta es una pregunta pensando en qué hacen ustedes cuando las cosas van bien, ¿sí? O sea, cuando las cosas van bien, ¿qué tengo que hacer? Pues de esto, o sea, no tengo que cerrarlo, ¿ok? No implemento fast tracking porque fast tracking me incrementa el riesgo. Entonces, ¿para qué incremento el riesgo? O sea, no tiene sentido. ¿Para qué investigo riesgos? O sea, sí, claro, siempre investigo riesgos yo. Toda la vida estoy investigando riesgos adicionales. Siempre hago unos risk review meetings a lo largo del ciclo de vida del proyecto porque siempre actualizo el registro de riesgos. Lo que pasa es que la causa dice causados por la dificultad que se viene experimentando. O sea, como quien dice, venga, ¿cuál dificultad? Sí, si esto va bien en cierta forma. ¿Ok? Andrés, Dime, Daniel. bueno, en realidad yo había seleccionado la A porque aunque uno, ¿cómo lo digo? Aunque ya tú hayas registrado los riesgos, hayas identificado los riesgos, le hayas hecho, digamos, los análisis correspondientes, tengas una respuesta y la hayas implementado, siempre, o sea, bueno, casi siempre para esos riesgos, o sea, se generan riesgos residuales. Y yo había seleccionado la pensando por esa línea. Claro, si se reduce, o sea, si se reduce la holgura en un 30%, todavía tengo una holgura, son 5 días, o sea, mi proyecto está bien, ¿sí? Mi Ujú. proyecto va bien, de hecho. Y estoy en la fecha, estoy en el cronograma para entregar mi producto mínimo viable. Pero o sea, en el contexto de la pregunta como tal, esa reducción del 30%, esa cascarita, o sea, o sea, uno lo deja como que dudando, o sea, se reduce en un 30%, wow, o sea, digamos, es alto, sí, o sea, bueno, en mi concepto es alto, o sea, como yo digamos, lo veo. Y pues, claro, por eso o sea, yo me guié, o sea, me alineé, digamos, a la respuesta A porque, o sea, de pronto tengo un riesgo residual que me está generando alguna dificultad y necesito, digamos, darle trámite. Y debo actualizar ese riesgo en el registro de incidente. ¿Sí? O sea, digamos que esa es como que la duda que tengo al respecto. Correcto. Mira este ejemplo que tengo acá. Estas son tres actividades y esto tiene relación final-comienzo. ¿Listo? Aquí. ¿Ok? Esto es la ruta crítica, ¿cierto? Y esta, digamos que tiene una relación que es comienzo-comienzo. Aquí. ¿Listo? Entonces, si yo me consumo, esta es la holgura de esta actividad. ¿Listo? Esta es la holgura de la actividad. ¿Cierto? Si yo me consumo el 30% de la holgura, lo que me está diciendo de alguna forma es, ok, el 30% de la holgura es esto. ¿Sí? ¿Eso te influencia en algo al final del cuento? No, Nada, o sea, ¿cierto? Porque sí, la información de la pregunta no me dice a mí nada con respecto a eso. Es decir, sí, si ya me tienes pusieran la razón. holgura negativa, entonces una holgura negativa sí conduce a atrasos. Una holgura cero sí me dice a mí ruta crítica, pero se reduce en 30 días, 5 días, lo que sea. Mejor dicho, ahí va bien la cosa. Por otro lado, ¿no? Cuando tú en cierta forma mencionas, recuerda el concepto de riesgos residuales y secundarios, ¿no? Digamos que los riesgos adicionales regularmente son considerados como riesgos secundarios, ¿no? El riesgo residual es ese remanente de riesgo que a veces te queda cuando tú ya implementas planes de respuesta o cosas de esas, te queda un remanente de riesgos y sigues con el mismo riesgo.
¿ok? No hay Ok. riesgos en cierta forma adicionales, ¿vale? Ok, listo, listo. Excelente. Pero, y una pregunta, habíamos visto Sí. también que el exceso de recursos tampoco es una buena decisión. Entonces, que holguras también muy, muy grandes, pues pudiera significar que tampoco hemos hecho una optimización y una planeación adecuada. Entonces, ¿no puede eso también convertirse en un riesgo y eso llevarme a pensar a que esa es la respuesta? No, ¿sabes por qué? Porque es que la holgura, digamos que tú siempre vas a tener holguras en las actividades del proyecto, ¿vale? Más bien, más peligroso es cuando tú no tienes holguras, ¿sí me entiendes? Cuando tú tienes muchas rutas y haz de cuenta, el peor escenario, todas las rutas son críticas. Acuérdate que, digamos que a mayor número de rutas críticas, mayor es el riesgo, porque cualquier cosa que falle o cualquier cosa que me demore, ¿sí? Ya definitivamente se te va a ir el proyecto en términos del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿a mí qué me conviene? Ojalá tuviera holguras, sí, no hay que tenerlas muchas. Holguras, recuerden que no es un concepto de padding, no es un concepto de amortiguador, de colchón, sí, eso no es una holgura, ¿no? Holgura es lo más tarde que yo puedo comenzar sin comprometerle la fecha de comienzo de una tarea sucesora o la fecha de terminación del proyecto. Y hay condiciones normales llámenlo como constructivas de la arquitectura del proyecto detrás, ¿ok? Que de por sí te generan holguras, porque así es el trabajo del proyecto. Luego la holgura te permite a ti hacer principios o asignar recursos, de alguna forma priorizarlos a las actividades de la ruta crítica, ¿ok? De pronto y decir, bueno, yo consumo holguras más bien y mando este recurso a la ruta crítica mientras voy consiguiendo el recurso y bueno, empiezo a gestionar lo que tengo que hacer. ¿Listo? Pero digamos que consumir o no holgura, digamos que ojalá yo tuviera buenas holguras para jugar con ellas en cierta forma para optimizar mis recursos, para poder hacer un mejor balanceo. Si yo tengo más holguras, el balanceo del recurso es mejor porque tengo más libertad de hacerlo. Si tengo más rutas críticas, pues no tengo formas de jugar con mis recursos, ¿sí? Porque está todo completamente restringido. Gracias, Andrés. Andrés, Sí. pues bueno, no, estas preguntas a mí me dan mucha moral para el examen porque la verdad que las cáscaras que tú pones ahí entonces llevan como a coger firmeza y una riqueza conceptual porque ahí yo veo en esta pregunta, por ejemplo, hasta tengo duda de este proyecto cómo se estaría gerenciando, si a través de ágil porque metes mínimo producto viable, pero hablas de holguras, que es más desde el tradicional predictivo, entonces... Y yo me iba por el cierre de fase también porque intuía que era como el cierre de una iteración porque el proyecto iba bien. Entonces, acá son varios temas ahí que uno va como reafirmando conceptualmente. Exacto, ¿cierto? Tengan la plena seguridad, muchachos y muchachas, ¿cierto? Chicos, chicas, tengan la plena seguridad de que las preguntas del examen son 3 veces más simples que esto, ¿ok? Mi intención con esto, en cierta forma, es, mejor dicho, hacer que ustedes, jue madre, tengan un olfato milimétrico, ¿no? Un olfato canino, ¿sí me entienden? Con esas preguntas para que en el examen, digamos, ya la tengan clara, ¿sí me entienden? Digamos, yo estoy seguro que en el examen van a hacer preguntas más sencillas que esto, pero créanme que les van a parecer pues bastante sencillas y con este grado de entendimiento de esta lógica, como dice Claudia, sin duda el que pase las preguntas tenerosas pase el examen. Bueno, a ese le apuntamos, ¿no? Muy bien.